Vamos a tratar el tema de las distinciones entre la modernidad y posmodernidad. Primero, la distinción acerca de los conceptos. Lo moderno siempre se refiere a lo nuevo, a lo novedoso, a lo innovador, a lo actual, a lo progresivo. Siempre que se habla de algo que es nuevo, siempre que se habla de algo que es innovador, eso es moderno. Moderno significa eso, lo nuevo. Cuando cambió de la Edad Media a la modernidad, los modernos, los primeros filósofos modernos, lo que querían era precisamente fundar una nueva manera de entender las cosas, no necesariamente para romper con la anterior, sino más bien para pugnar o para proponer que fuera algo nuevo lo que se entendiera acerca del universo. De ahí pues que se llame la modernidad. Lo posmoderno, en cambio, simplemente significa después de lo moderno, después de la época moderna. A veces el posmodernismo cuestiona como tal el progreso. Ya no le interesa mucho dejar en claro que es importante a veces el progreso, eso. Cuando conviene, cuando no, pues sí apelan al progreso o al progresismo. Diferencias de impacto, esa sería la distinción número 2. ¿Qué impacto tuvo la modernidad? Como concepto filosófico, pues abarca toda una época que incluye la modernidad o la actualidad. La modernidad pues incluso prevalece hasta nuestros días. Hoy en día mucho de lo que pensamos pertenece al terreno de la modernidad. Creer que ya no existe o que no existe el alma pues es muy moderno. Creer que Dios no es necesario a veces en el mundo pues es muy moderno. Creer que todo lo nuevo siempre es mejor pues eso es muy moderno. La posmodernidad parece ser más bien una corriente específica. Incluso hay otros conceptos como hipermodernidad, que es la modernidad, la exageración pues de la modernidad, la llevada al extremo, la modernidad, la ultramodernidad, que es la defensa a ultranza de la modernidad, de lo nuevo, de lo que es más actual, o la transmodernidad, como dice por ahí un filósofo actual, filósofo de la liberación, Enrique Dussel, dice que después de la pandemia va a haber un nuevo escenario. Pues bueno, eso cualquiera lo sabe, pero él es filósofo y hay que prestarle los micrófonos para que pueda lucir y lo podamos escuchar. Pero bueno, dice que es la transmodernidad, que es después de todo esto que está sucediendo. Y también hay posmodernos que refieren a una era del vacío o del sinsentido. Jean-François Lyotard, un filósofo francés, dice que estamos viviendo así. Lipovetsky también señala que estamos viviendo la era del vacío, de la falta de fundamento y de sentido. ¿Qué pasaba con la modernidad? Pues vamos a ver las pretensiones. Es la distinción número 3. La modernidad pretendía desde la filosofía o racionalidad cartesiana comprender el mundo, sí, pero dándole su lugar a Dios. René Descartes, del cual ya hemos hablado, decía que su intención era llevar a las almas a Dios. O sea, él no tenía otra intención. Simplemente en su filosofía, desde el pienso, luego existo, luego la interpretación del mundo con la res extensa, no tenía otra finalidad más que desembocar en que de cualquier manera todo había sido creado por Dios. Y en el inicio de la modernidad esta era una pretensión. Luego está el humanismo renacentista, que era poner en el centro del universo al hombre. Ya lo hemos visto también con Leonardo da Vinci, con Petrarca, con Donatello, con todos los italianos que iniciaron toda esta nueva corriente del Renacimiento, un Erasmo de Rotterdam, en la que se dice pues que Dios ya no es el centro del universo, sino el hombre. Así nace el humanismo y es de la modernidad. Desde el idealismo, fundar los metarrelatos para separarse de la interpretación tradicional propuesta por los escolásticos y por Occidente. Allí en la imagen ponemos a un filósofo llamado Hegel, que en la fenomenología del espíritu pues
Trata de hacer una filosofía verdaderamente impresionante. Esta filosofía quiere ser o quiere sustituir lo que los metafísicos, los escolásticos, toda la filosofía de Occidente había dicho, y construir una nueva manera de ver el mundo. Trató de hacer lo que hizo Descartes, sin embargo, pues sí es muy bonito el relato que tiene, pero el mismo Marx lo criticaba en la ideología alemana, diciendo que todo eso era nada más que en la pura mente de los filósofos. Como sea, podemos encontrar verdaderas joyas en Hegel. Trata de explicar a su manera la filosofía. Aquí tengo un párrafo que dice lo siguiente: la materia, en cambio, no es una cosa que sea, sino el ser en cuanto universal o en el modo del concepto. La razón, que todavía es instinto, hace correctamente esta diferencia sin tener conciencia de que ella, justamente al hacer el experimento de la ley en todo ser sensible, cancela el ser solo sensible de la ley, y en tanto que capta sus momentos como materias, la esencialidad de estos se le ha convertido en universal y queda enunciada en esta expresión como algo sensible, insensible, como un ser sin cuerpo y sin embargo objetual. Este tipo de ideas maneja Hegel respecto de la interpretación del universo. Es la idea de construir los llamados metarrelatos. Luego, desde el empirismo, ¿qué pretende la modernidad? Pues fundar una nueva epistemología basada en certezas que no sean místicas, que no tengan que ver con lo religioso, es decir, que el conocimiento ya no apele a nada que tenga que ver con una interpretación religiosa. Y ahí pongo un cuadro en el que se distingue el racionalismo y el empirismo. Nos vamos a concentrar rápidamente en el empirismo. Dice que la base de toda ciencia y de toda filosofía es la experiencia, y el sujeto que puede tener aprehensiones de ella, es decir, que puede tener percepciones de ella y que tiene que adaptarse a ella. Las ideas no son adquiridas desde el nacimiento, sino que se van aprendiendo, se van consiguiendo al paso del tiempo. Eso dice el empirismo. Y se le da prioridad a la experiencia en el método llamado experimental, que es el de la observación, la inducción y el análisis de los hechos. Eso todavía hasta nuestros días sigue permeando en las escuelas. La razón es empírica, se desarrolla en un plano práctico, no en un plano racional, ni mucho menos religioso. Desde la Ilustración, una de las pretensiones ha sido, lo dice la frase, sapere aude, que antes habíamos comentado respecto de Kant. Es la autonomía de la propia razón, y también proponía la Ilustración lo que llaman el liberalismo político, que los estados, los gobiernos ya no fueran confesionales, que ya no tuvieran nada que hablar acerca de lo que Dios disponga, sino lo que con su propia razón puedan ellos entender, saber y disponer para los demás. Luego, en el posmodernismo, las pretensiones que ha pretendido el posmodernismo respecto de la racionalidad y respecto de Dios. Pues primero, ahí como lo pone esa pintura surrealista, una lucha a muerte contra la racionalidad, contra la posibilidad de entender el mundo. La posmodernidad dice que igual ya no podemos entender el mundo, ya no es necesario pensar que lo podemos entender, simplemente hay que vivir. Por eso la idea de bueno, pues si hemos de morir pronto, pues vamos dándole el placer. Esa es una idea muy posmoderna, ¿no? Porque como no tenemos la certeza del mundo ni de nada, pues no, ¿para qué? Los posmodernos muchas veces prohíben entender el mundo, prohíben meterse en líos de política, en líos de geopolítica. Dicen, ¿para qué eso no nos hace falta? Mejor vivamos el aquí y el ahora y démosle todo lo necesario al disfrutar. Y bueno, pues obviamente para la filosofía posmoderna pues no se apela a Dios, no se apela a nada que tenga que ver con lo moral ni con el fundamento de vida que le ayude a la gente a ser mejor en el sentido de lo moral, sino simplemente ser ya. Esta distinción del posmodernismo se me hace muy interesante. En una primera fase
se exalte el individualismo, es decir, así como el humanismo renacentista, lo más importante soy yo, mis placeres, mis ideas, mis gustos. Si algo no me gusta, pues no lo tomo. Si algo no me gusta, pues no lo justifico. Si algo no me gusta, pues no me parece válido. Ya lo habíamos comentado también en clase. Pero además ya ni siquiera es pensar que lo más importante es el ser humano, sino incluso muchas veces la defensa del planeta y hasta de los animales. Allí pongo una ilustración en la que el antiguo pueblo de Israel le rendía culto a un becerro de oro. Pareciera que hoy también nosotros le damos culto a la existencia de los animales, incluso por encima de la existencia de las personas. Muchas veces los defensores, por ejemplo, más bien los que impulsan las leyes contra las fiestas taurinas, por ejemplo, apelan al sufrimiento de los pobrecitos animales. Y cuando se les pregunta sobre el aborto, ahí sí están de acuerdo. ¿Por qué? Porque el posmoderno considera que es muy relativo y es muy fácil incluso prescindir de una vida humana, pero la vida del toro, por favor, que se defienda, o la vida del perro, que se defienda. Y mucha gente prefiere tener perros a tener hijos. Entonces, a veces esta exaltación del individualismo se ha vuelto en la exaltación de la tierra, de las cosas, de los animales, incluso de las cosas. ¿Qué es lo que pretende el posmodernismo? Pues continuar con la idea de los metarrelatos. Desde que apareció Nietzsche hasta nuestros días, pues pareciera que cualquiera puede fundar su propio metarrelato. Yo soy el responsable de crear mi propio mundo. Yo soy el responsable de crear mi propia tragedia. Yo soy el responsable de mi propio destino, incluso de mi propia muerte. Para el posmodernismo no está mal visto el suicidio, porque para ellos es incluso una señal de la máxima autonomía. Ahora que se suicidó un intelectual que se llamaba Luis González de Alba, se suicidó el 2 de octubre de hace como 2 años, y muchos intelectuales muy posmodernos decían que estaba bien, que él simplemente había tomado la máxima de sus decisiones, la última de sus decisiones. Esto es, digamos, el extremo de los metarrelatos, porque el metarrelato quiere decir que yo puedo crear mi propio mundo, yo puedo crear mi propio destino, incluso yo puedo crear mi propia muerte, ¿no? Entonces es el extremo de este pensamiento muy posmoderno. Luego, ¿qué otra distinción? ¿Qué es lo que propone la posmodernidad? Pues, ¿o qué es lo que distingue o qué es lo que cree? Pues cree que no hay parámetros seguros para el conocimiento cierto. Para el posmodernismo la verdad universal no existe. Es más, a veces ni las verdades evidentes. Y no hacen falta estas verdades, pues todo es relativo. Ahí está una caricatura, pues un tanto exagerada si quieren, pero bueno, se desprende de una afirmación de Chesterton, un filósofo inglés, que dice que llegará el día en que será preciso desenvainar la espada por afirmar que el pasto es verde. Entonces, vean ahí las cosas que se ven en la caricatura. El hombre que dice que 2 más 2 es igual a 4, cuando todos los demás tienen otras respuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque todo es relativo, dicen. Entonces, a veces se llega a negar incluso hasta las propias verdades que son más evidentes. Ya no importa tanto el tener la razón, sino el tener una postura. Esa es parte del posmodernismo. Eso es todo lo que podemos decir hasta ahora respecto de las distinciones entre la modernidad y la posmodernidad. Muchas gracias.